Las estrellas se extendían hasta el infinito más allá del grueso cristal blindado del vigilante, una colosal nave de guerra que surcaba el silencioso vacío. A diferencia de todas las misiones anteriores, esta vez la Tierra no había enviado diplomáticos, ni enviados de paz con palabras de buena voluntad o gestos de tregua. En su lugar, enviaron al vigilante, una fortaleza flotante armada con armas tan devastadoras que ni las civilizaciones alienígenas más antiguas se habían enfrentado a algo parecido. En los grandes salones de la Alianza Galáctica, representantes de innumerables especies miraban nerviosos las pantallas que mostraban la nave de guerra de la Tierra aproximándose a su espacio. Los susurros llenaban el aire. La Tierra era conocida como un planeta de supervivientes, de luchadores forjados por batallas interminables y duras realidades. Pero nadie había esperado un mensaje tan directo. No estamos aquí para hablar. El comandante Jack Riley se mantenía erguido en el puente de mando del vigilante, sus ojos escrutando las estrellas mientras la nave avanzaba. Tenía la mandíbula tensa, pero su voz se mantuvo firme cuando habló por los comunicadores. No hemos venido a empezar una guerra. Hemos venido a asegurarnos de que la galaxia sepa que la Tierra no será ignorada ni menospreciada. La fuerza es el único idioma que entienden. La tripulación se movía con silenciosa precisión, cada miembro preparado para la misión que les esperaba. Jack sentía el peso de la responsabilidad sobre él. Esta misión podría traer un nuevo respeto por la humanidad o desatar un conflicto que marcaría las estrellas para siempre. Mientras el vigilante se acercaba al espacio alienígena, la flota galáctica se movilizó en defensa, sin saber si aquello era el comienzo de la aniquilación o una advertencia poco ortodoxa. Una cosa estaba clara, la Tierra había tomado su decisión. Y la galaxia estaba a punto de aprender que la feroz voluntad de la humanidad podía ser un escudo o una espada. Jack Riley permanecía junto a la silla de mando, sin apartar la vista del visor. Las arremolinadas nebulosas del exterior parecían tranquilas, pero dentro del vigilante la tensión crepitaba como la electricidad estática. La flota alienígena se hacía cada vez más grande en las pantallas tácticas. Naves estelares elegantes, con diseños tan extraños y refinados que casi parecían obras de arte, pero un arte mortal. Cada especie aquí presente era veterana de la política interestelar, maestros de la diplomacia y el engaño. Sin embargo, ninguna había visto a la Tierra comportarse así. Durante siglos, la Tierra había sido la desvalida. El planeta aislado y subestimado por la comunidad galáctica. Los humanos habían visto imperios alienígenas alzarse y caer, siempre como extraños en el gran teatro cósmico. La galaxia a menudo despreciaba a la Tierra como un mundo atrasado, primitivo, caótico y demasiado violento para confiar en él. Pero en los últimos 100 años, la Tierra se había transformado. Su tecnología avanzó a un ritmo vertiginoso, su ejército era inigualable y su gente se había endurecido sobreviviendo contra pronósticos imposibles. Y ahora, por primera vez, la Tierra se declaraba una potencia que nadie podía ignorar. La oficial de comunicaciones de Jack, la teniente Arin, rompió el silencio. Comandante, recibimos una transmisión de la nave insignia del Consejo Galáctico. Jack asintió. Ponla en la pantalla principal. Apareció una figura alta, enmarcada por un halo de luz azul. El embajador alienígena era de los Inari, una especie conocida por sus cuerpos cristalinos y su intelecto afilado. Su voz era fría pero controlada, destilando una acusación apenas disimulada. Comandante Riley, la decisión de la Tierra de enviar una nave de guerra en lugar de diplomáticos no tiene precedentes. Traen armas donde se necesitan palabras. Amenazan la paz con intimidación. ¿Cuál es su propósito aquí? Jack sostuvo la mirada del alienígena sin pestañear. Nuestro propósito es simple. Durante demasiado tiempo, la Tierra ha sido ignorada, menospreciada y apartada. Hemos venido a asegurarnos de que eso se acabe. Esto no es una amenaza. Es una promesa. Queremos respeto, y estamos preparados para ganárnoslo por cualquier medio necesario. Un murmullo recorrió las flotas de la Alianza. La expresión del embajador Sinari se endureció. El respeto construido sobre el miedo es frágil, comandante. ¿De verdad cree que la violencia le ganará a aliados? ¿O ha elegido el camino de la guerra? Jack apretó la mandíbula.
¿Aliados? Tal vez. Pero no necesitamos aliados que solo nos respeten porque se lo suplicamos. Necesitamos sobrevivir, y la supervivencia exige fuerza. Si eso asusta a la galaxia, que así sea. La transmisión terminó, dejando el puente en un pesado silencio. Los dedos de Arin volaban sobre los controles. Estamos rastreando múltiples naves de guerra acercándose a nuestra posición. Aún no atacan, pero están listos. Jack respiró hondo y se giró hacia sus oficiales. Mantengan sus posiciones. No disparen a menos que nos disparen. Estamos aquí para mostrar poder, no para empezar una pelea. Pero si alguien comete el error de atacar a la Tierra, se arrepentirá. La tripulación asintió, sus rostros tensos, pero leales a la determinación de su comandante. Las horas pasaron en un frágil punto muerto. El vigilante se cernía como una sombra de guerra entre las estrellas. Sus enormes cañones silenciosos, pero siempre listos. Las naves alienígenas circulaban como depredadores cautelosos, sin saber si se trataba de un farol o del comienzo de una campaña devastadora. Jack recorrió el puente, con la mente acelerada. El peso de esta misión no era solo sobre el lugar de la Tierra en la galaxia. Era sobre en que se había convertido la humanidad. Los viejos métodos de la diplomacia le habían fallado a la Tierra repetidamente. Las conversaciones pacíficas los habían dejado vulnerables. Ahora enviaban un mensaje que resonaba en la médula de cada humano a bordo. Seremos escuchados y no seremos aplastados. De repente, los sensores del vigilante captaron una señal inesperada. Una pequeña nave se acercaba a gran velocidad, contactando a la nave de guerra de la Tierra con una baliza de emergencia. Jack frunció el ceño y ordenó que la trajeran a bordo. Minutos después, la lanzadera atracó y una solitaria alienígena pisó la cubierta del vigilante. Era más pequeña que la mayoría de los alienígenas que habían visto, con rasgos afilados pero marcados por el agotamiento y la desesperación. «Soy Kira», dijo rápidamente, su voz temblorosa pero clara. «Vengo del planeta base. He venido a advertirles. Hay una facción en el Consejo Galáctico que planea usar su llegada como pretexto para la guerra. Quieren pintar a la Tierra como agresores para justificar una purga de su mundo antes de que puedan demostrar su fuerza». Jack la estudió con atención. «¿Por qué debería confiar en ti?». Los ojos de Kira ardían con urgencia. «Porque mi pueblo quiere la paz, y porque si empieza una guerra, no solo la Tierra o base serán destruidos. Seremos todos». Jack consideró sus palabras. La confianza era una moneda escasa en la galaxia, pero esta advertencia no podía ser ignorada. «Cuéntamelo todo». Durante la siguiente hora, Kira describió un panorama oscuro. El Consejo Galáctico estaba dividido entre quienes temían el creciente poder de la Tierra y quienes lo veían como una amenaza a su dominio. Algunos llevaban mucho tiempo queriendo mantener a la Tierra débil, oculta y controlada. Ahora planeaban provocar un conflicto, presentando a la Tierra como el agresor para justificar una guerra total que aplastaría a la humanidad antes de que pudiera alzarse. Los puños de Jack se cerraron. «Están jugando un juego peligroso». Kira asintió. «Ustedes vinieron con armas, no con palabras. Eso les facilita tejer una historia en la que ustedes son los villanos. Deben actuar con cuidado». Jack caminaba por el puente, mientras la tripulación lo observaba. Su mente repasaba las opciones. La retirada estaba fuera de lugar. La gente de la Tierra nunca lo aceptaría. Pero una demostración de fuerza sin entender los juegos políticos era una sentencia de muerte. Tomó una decisión. «Enviaremos un mensaje claro, pero no violento. Transmitiremos a todos los mundos de la Alianza la verdad de lo que está sucediendo. Expondremos a quienes quieren la guerra y demostraremos que la Tierra busca respeto, no conquista». La tripulación se puso en acción, preparando la transmisión. La voz de Jack resonó a través del vigilante mientras se dirigía a la galaxia. «Pueblos de la Alianza Galáctica, escuchen esto. La Tierra no ha venido a conquistar. Hemos venido porque debemos ser reconocidos como iguales. Venimos con fuerza porque no tenemos otra opción. Pero buscamos la paz. Aquellos que conspiran para la guerra usando mentiras se enfrentarán a la ira de un planeta que se niega a ser borrado». El mensaje envió ondas de choque por toda la galaxia.
Algunas facciones aclamaron la audacia de la Tierra. Otras lo vieron como una peligrosa escalada. De vuelta en el Vigilante, las alarmas sonaron de repente. Una flota no identificada estaba saltando al rango de batalla. La facción hostil de la que advirtió Kira había hecho su movimiento. La voz de Jack cortó el caos. Puestos de combate. Muéstrenles de qué está hecha la Tierra. Las armas de la nave de guerra se activaron, brillando ominosamente mientras las naves enemigas avanzaban. La tensión explotó en violencia. El corazón de Jack latía con fuerza. Este era el momento para el que la Tierra se había preparado. El momento de demostrar que no eran solo supervivientes, sino guerreros que lucharían por su lugar en la galaxia. Mientras se disparaban los primeros tiros y las estrellas brillaban con una luz mortal, Jack supo una cosa con certeza. La galaxia nunca olvidaría el día en que la Tierra envió una nave de terror, no como un arma de destrucción, sino como un escudo de la voluntad de la humanidad por sobrevivir. Los motores del Vigilante zumbaban con una furia fría mientras la flota enemiga avanzaba, sus naves cortando el espacio como una manada de lobos hambrientos acercándose a su presa. Las manos de Jack Riley se aferraron a los reposabrazos de su silla de mando. Esto ya no era una demostración. Era la guerra. Escudos a máxima potencia. Apunten al crucero líder y desactiven primero sus sistemas de armas, ordenó Jack, su voz firme pero cortante. No queremos destruirlos por completo. Muestren fuerza, no aniquilación. La tripulación del puente se movió con una precisión ensayada. Las pantallas tácticas se iluminaron con marcadores de objetivos rojos, lanzamientos de misiles y rayos de energía que perforaban la oscuridad. Los sistemas de armas del Vigilante rugieron a la vida, desatando ráfagas de plasma que desgarraron los escudos enemigos y paralizaron sus líneas ofensivas. A pesar de la abrumadora potencia de fuego, la flota enemiga era implacable. Venían con números y tácticas perfeccionadas a lo largo de siglos de conflicto, presionando con fuerza para abrumar al inesperado coloso de la Tierra. La mente de Jack iba a toda velocidad. Esto era más que una lucha por la supervivencia. Era una prueba del lugar de la humanidad en la galaxia. Un brutal campo de pruebas para el derecho de la Tierra a ser tomada en serio. La nave insignia enemiga está maniobrando para un ataque de flanqueo, informó la teniente Arin, sus dedos volando sobre los controles. Están tratando de ponerse detrás de nosotros. Desvíen energía a los escudos de popa y preparen contramedidas, ordenó Jack. Quiero cada sistema listo para su mejor disparo. A medida que la batalla se intensificaba, la tensión a bordo del Vigilante se volvió sofocante. Cada explosión exterior enviaba vibraciones a través del enorme casco de la nave. El zumbido del armamento era un rugido constante en los oídos de Jack, pero lo bloqueó para concentrarse en el panorama general. De repente, una alerta aguda brilló en la pantalla principal. Un mensaje interceptado del Consejo Galáctico. Cesen las hostilidades de inmediato. Este conflicto pone en peligro a toda la alianza. Las negociaciones se reanudarán. Comandante Riley, se le ordena retirarse. Jack miró el mensaje, la incredulidad retorciéndole las entrañas. Los supuestos pacificadores del Consejo ordenaban a la nave de guerra de la Tierra que se retirara, después de enviar a esas mismas flotas a atacar primero. Golpeó la consola con el puño. Dígales que la Tierra no retrocede ante amenazas u órdenes. Vinimos por respeto, y lucharemos por él. Arin dudó, luego transmitió la negativa. La respuesta del Consejo fue fría y final. No habría concesiones. La batalla continuó. Y Jack se dio cuenta de que no era solo una lucha en el espacio. Era una guerra de ideales, poder y supervivencia. La Tierra estaba atrapada en medio de una política galáctica mucho más antigua y peligrosa de lo que cualquier humano había imaginado. De repente, la nave se estremeció violentamente. Un torpedo enemigo había impactado en el casco de proa. Las alarmas de advertencia sonaron y las luces de emergencia bañaron el puente de rojo. ¿Informe de daños?, ladró Jack. Los escudos de proa aguantan, pero se están debilitando, respondió el ingeniero. Integridad del casco al 87%. Necesitamos desviar más energía para mantenerlos. Jack asintió. Háganlo. Prioricen la defensa,
pero mantengan las armas disparando. La batalla adquirió un ritmo brutal. Disparar, evadir, reparar, repetir. La mente de Jack volvió al mensaje que había enviado antes. La llamada a la paz a través de la fuerza. ¿Era demasiado tarde para la paz? ¿O la Tierra había sellado su destino como un planeta renegado a los ojos de la galaxia? Los minutos se convirtieron en horas. Los ataques de la flota enemiga se volvieron más desesperados, su determinación sacudida por la resistencia del vigilante. Pero entonces, una nueva amenaza apareció en los sensores. Una flota masiva de una facción neutral. Sus naves eran elegantes y desconocidas. Los ojos de Jack se entrecerraron. Se están moviendo para interceptar al enemigo. Esto podría cambiar la batalla. El comandante de la nueva flota se comunicó con el vigilante con una voz que era a la vez autoritaria y curiosa. Comandante Riley, hemos observado las acciones de la Tierra con preocupación. Su llegada ha alterado el frágil equilibrio de poder. Pero no podemos permitir que esta guerra nos consuma a todos. Estamos aquí para imponer un alto el fuego. Jack estudió la transmisión con atención. Esta facción ejercía una influencia y potencia de fuego significativas. Aliarse con ellos podría inclinar la balanza. Pero, ¿a qué costo? Dígales que aceptamos un alto el fuego, dijo Jack después de un momento. Pero con una condición. El Consejo Galáctico debe atender las quejas de la Tierra y reconocer nuestra soberanía. El comandante de la nueva flota hizo una pausa antes de responder. Transmitiremos sus condiciones. Por ahora, bajen sus armas y prepárense para negociar. Jack exhaló lentamente y dio la orden. Las armas del vigilante se desactivaron. El puente se llenó de un silencio incómodo. La nave de guerra que había sido un símbolo de terror ahora se convertía en un navío de frágil esperanza. En los días siguientes, los representantes de la Tierra, Jack entre ellos, entraron en tensas negociaciones con la Alianza Galáctica. El Consejo estaba dividido, muchos no estaban dispuestos a otorgar a la Tierra un reconocimiento pleno. Pero Jack se mantuvo firme, su voz un faro para su gente. No vinimos aquí a conquistar, dijo en una sesión. Vinimos porque la Tierra fue forzada a luchar por su lugar. Pueden temer nuestra fuerza, pero nace de la necesidad. Respétenos como iguales, o enfréntense a una galaxia donde la confianza es reemplazada por el miedo, y eso no beneficia a nadie. Las conversaciones se prolongaron, llenas de desconfianza y juegos políticos. Mientras tanto, de vuelta en el vigilante, las reparaciones y mejoras continuaban, preparándose para cualquier batalla futura que pudiera venir. Jack a menudo se encontraba solo en el puente a altas horas de la noche, mirando las estrellas. Pensaba en la Tierra, en las luchas, las peleas, la gente que lo había convertido en lo que era. Esta misión era más que una operación militar. Era una lucha por la dignidad de la humanidad. Pero incluso mientras la esperanza parpadeaba, sabía que la galaxia nunca sería la misma. La llegada de la Tierra había destrozado las ilusiones de paz y diplomacia. La nave de terror se había convertido en un símbolo de cambio. Si ese cambio traería unidad o destrucción, aún estaba por verse. Una tarde, mientras el vigilante orbitaba una estación neutral para las conversaciones, Jack recibió un mensaje cifrado. Era de Kira, la enviada Basari que lo había advertido antes de la batalla. Comandante, hay fuerzas dentro del Consejo que conspiran para escalar este conflicto. Debe estar atento. No confíe en nadie por completo. Los ojos de Jack se entrecerraron. Las sombras dentro de la alianza eran más profundas y peligrosas de lo que había imaginado. La misión estaba lejos de terminar. La nave de terror seguía siendo el escudo y la espada de la Tierra. El vigilante flotaba como un titán de acero sobre la estación espacial neutral, su enorme casco reflejando el tenue brillo de estrellas lejanas. La tregua se mantenía, pero era frágil. A un paso en falso de romperse en el caos. El comandante Jack Riley se apoyó en la barandilla de metal frío de la cubierta de observación, con los ojos explorando el vacío infinito. Las estrellas afuera parecían pacíficas, pero la verdad distaba mucho de serlo. Las negociaciones políticas que se prolongaban abajo eran solo un fino velo que cubría un juego mucho más oscuro.
Jack había aprendido rápidamente que en el Consejo Galáctico, las palabras eran armas tan letales como los cañones de plasma, y la traición podía venir disfrazada de sonrisas. La advertencia de Kira lo atormentaba. Había facciones dentro de la alianza que prosperaban con el miedo y la guerra. Esas facciones no querían la paz. Querían a la Tierra aplastada o controlada. Si la Tierra no se mantenía firme, esas sombras los devorarían por completo. De vuelta en el puente, la tripulación estaba tensa pero decidida. La teniente Arin estaba sentada en su consola, con los dedos suspendidos sobre el panel de comunicaciones, su rostro tenso por la preocupación. Comandante, el equipo de seguridad del Consejo acaba de interceptar un mensaje sospechoso. Está encriptado, pero proviene de uno de los negociadores principales. El código sugiere sabotaje. Los ojos de Jack se clavaron en la pantalla. ¿Sabotaje? ¿Qué están planeando? Arin negó con la cabeza. Es demasiado pronto para decirlo, pero está claro que alguien dentro del Consejo está jugando un juego peligroso. Uno que podría arrastrarnos de nuevo a la guerra. Jack apretó los puños. La frágil tregua ya se estaba resquebrajando. Necesitamos aliados, dijo Jack en voz baja, volviéndose hacia su segundo al mando, el capitán Morales. Gente en la que podamos confiar. Contacta a Kira y a su gente. Si quieren la paz, necesitan apoyarnos. El capitán Morales asintió. Estableceré un canal seguro de inmediato. La mente de Jack iba a toda velocidad. La supervivencia de la Tierra no se trataba solo de armas o fuerza. Se trataba de navegar por este laberinto de política y engaño sin perder lo que hacía fuerte a la humanidad. Su obstinada voluntad de resistir y luchar por lo que era justo. La enviada Basari, Kira, apareció en el puente holográfico de la nave unas horas más tarde. Su rostro todavía estaba marcado por el agotamiento, pero sus ojos ardían con una feroz determinación. Comandante, debe comprender el alcance total del peligro, dijo con urgencia. La facción que conspira contra ustedes está liderada por una poderosa coalición. Quieren presentar a la Tierra como el agresor y usar eso como pretexto para lanzar un ataque a gran escala. Jack la miró fijamente. ¿Cuál es su objetivo final? ¿Por qué están tan decididos a ver a la Tierra destruida? La voz de Kira bajó a un susurro. Control. El Consejo Galáctico se basa en alianzas frágiles y juegos de poder. El ascenso de la Tierra amenaza el equilibrio. Algunos preferirían verlos caer antes que arriesgarse a un nuevo orden. Jack negó con la cabeza, la ira creciendo en su interior. Subestiman a la humanidad. No retrocedemos, pero tenemos que ser más listos que ellos. Kira asintió. Exacto. Deben exponerlos antes de que actúen. Pero tienen espías por todas partes. No confíe en nadie por completo. Durante los días siguientes, Jack y su equipo trabajaron incansablemente para descubrir la conspiración. Revisaron comunicaciones interceptadas, uniendo pruebas de sabotaje, sobornos y complots de asesinato dirigidos a los líderes de la Tierra. La tensión en el vigilante era palpable. Cada miembro de la tripulación conocía lo que estaba en juego. Cada paso adelante podría desencadenar un desastre. Una tarde, mientras Jack revisaba la última información de inteligencia, una alerta urgente apareció en su consola. La voz de la teniente Arin era tensa. Hemos detectado un intento de abordaje no autorizado en el vigilante. Los sensores han captado naves camufladas acercándose a gran velocidad. El corazón de Jack se aceleró. ¿Cuántas? 3 naves. Pequeñas pero fuertemente armadas. Están tratando de entrar. Preparen la repulsión. Bloqueen todas las esclusas de aire. Armen las defensas de abordaje. La tripulación entró en acción, sellando mamparos y preparando contramedidas. El vigilante era una nave de guerra construida para tales asaltos. Pero la idea de que los enemigos ya estuvieran dentro de la esfera del Consejo, atacándolos directamente, subrayaba el peligro. Momentos después, las alarmas sonaron cuando los equipos de abordaje enemigos intentaron romper el casco exterior. Jack se movió rápidamente para coordinar las defensas, dirigiendo a los equipos de seguridad para repeler a los invasores. La lucha fue brutal. En los estrechos pasillos y bahías de atraque,
Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a atacantes silenciosos y letales. Las cuchillas de energía zumbaban y los rifles de pulso disparaban en ráfagas. La nave se estremecía con la fuerza de las explosiones y los impactos. El propio Jack tomó el mando de un escuadrón de seguridad, liderando la carga para hacer retroceder a los invasores. Su voz cortó el caos, aguda y autoritaria. Mantengan la línea. Protejan el puente a toda costa. Los equipos de abordaje eran feroces, pero no estaban preparados para la tenacidad de la tripulación del vigilante. Después de una intensa lucha, los atacantes fueron repelidos, pero no sin bajas. Después, mientras los médicos atendían a los heridos, Jack reunió a sus oficiales superiores. Esto no fue un ataque al azar, dijo sombríamente. Alguien en el consejo los envió. Nos quieren débiles, rotos y aislados. El capitán Morales parecía grave. Necesitamos exponer quién está detrás de esto. Si no lo hacemos, el próximo ataque podría ser en la propia tierra. Jack asintió. De acuerdo. Pero no podemos actuar solos. Necesitamos atraer más aliados a nuestro lado, y rápido. Se volvió hacia Arin. ¿Cuál es nuestra situación con los Basari? Arin tecleó en su consola. Están listos para apoyarnos públicamente, pero su poder político es limitado. Las facciones corruptas del Consejo tienen influencia en todos los rincones. Jack suspiró. Entonces usaremos lo que tenemos. Verdad, fuerza y determinación. La siguiente sesión del Consejo fue tensa hasta el extremo. La cámara estaba llena de representantes de docenas de mundos. Sus rostros eran una mezcla de sospecha, miedo y curiosidad. Jack y Kira presentaron sus pruebas, los mensajes interceptados, la evidencia de sabotaje y los claros intentos de provocar una guerra. Las voces se alzaron con indignación e incredulidad. Algunos miembros del Consejo intentaron desestimar las acusaciones, acusando a la Tierra de fabricar pruebas. Otros parecían incómodos, atrapados entre viejas lealtades y la innegable verdad. Jack dio un paso adelante, su voz sonando clara y firme. No estamos aquí para empezar guerras. Estamos aquí para detener una. Aquellos que usan mentiras y violencia para manipular la galaxia nos amenazan a todos. La Tierra ya no será el chivo expiatorio de las ambiciones de otros. Exigimos responsabilidad. Exigimos una paz construida sobre la justicia. La cámara se quedó en silencio. Luego, lentamente, algunas voces se alzaron en apoyo. La marea estaba cambiando, pero la batalla por el corazón del Consejo estaba lejos de terminar. De vuelta en el Vigilante, Jack estaba en la cubierta de observación, mirando de nuevo las estrellas. La galaxia era un lugar peligroso, lleno de sombras y mentiras, pero también de esperanza. Pensó en la gente de la Tierra, trabajadora, feroz, orgullosa, y en la misión que tenía por delante. No habían venido con diplomáticos porque los viejos métodos habían fallado. Vinieron con una nave de guerra porque a veces la supervivencia exigía mostrar al mundo que no podían ser ignorados. La lucha acababa de empezar. La cámara diplomática zumbaba con susurros inquietos mientras el debate se alargaba hasta bien entrada la noche. Jack Riley se mantenía firme en el centro de la tormenta, su presencia un desafío para quienes dudaban de la determinación de la Tierra. A su alrededor, delegados alienígenas intercambiaban insultos apenas velados y oscilaban entre un respeto a regañadientes y una hostilidad abierta. Cada momento se sentía como caminar por el filo de una navaja. Kira estaba al lado de Jack, sus rasgos cristalinos tensos pero resueltos. Lo están poniendo a prueba, comandante. Cada palabra, cada gesto es una trampa. Jack asintió, con los músculos tensos. Estoy listo. Esto no es solo por la Tierra. Es por cada mundo que ha sido aplastado bajo el peso de los juegos políticos. De repente, el vasto panel de comunicación de la cámara parpadeó y un nuevo mensaje entró, encriptado y urgente. El jefe de seguridad del Consejo se dirigió a la Asamblea. Información reciente confirma una operación encubierta dirigida a múltiples mundos aliados con la Tierra. Los conspiradores se están moviendo rápidamente. Debemos actuar antes de que esto escale fuera de control. Los murmullos surgieron como olas. Algunos delegados parecían aterrorizados,
otros pálidos de ira. Los ojos de Jack se entrecerraron. Esto ya no era solo una batalla política. Era una guerra oculta en las sombras. Cuando la reunión se disolvió, Jack fue convocado a una cámara privada. Allí esperaba el embajador Velor, una figura estoica de la dominante especie Hitari, conocida por su política despiadada. Comandante Riley, dijo Velor sin preámbulos, su llegada ha alterado nuestro delicado equilibrio. Pero esta operación encubierta que menciona es obra de extremistas en todas las facciones. La galaxia se está fracturando. Necesitamos una mano fuerte para mantenerla unida. Jack sostuvo la mirada de Velor. Entonces deje que la Tierra sea esa mano, pero no jugando a sus juegos. Luchamos por la justicia, no por el control. Velor lo estudió, con los ojos brillantes. El idealismo es un lujo en estos tiempos. ¿Sacrificará sus principios por la paz? La mandíbula de Jack se tensó. No sacrificaré nada de lo que nos hace humanos. Los labios de Velor se curvaron en una fina sonrisa. Entonces prepárese. Los próximos movimientos decidirán si su nave de guerra es un faro o una maldición. A bordo del vigilante, la tensión retorcía el aire. La tripulación estaba al límite, sabiendo que su misión se había vuelto más peligrosa con cada hora que pasaba. Jack se reunió con sus oficiales en la sala de estrategia, el mapa holográfico de la galaxia flotando entre ellos. Nuestros enemigos están bien escondidos, pero hemos identificado varios nodos clave que controlan sus redes, dijo Jack, trazando una ruta en el mapa. Si los desarticulamos, acabaremos con su capacidad para coordinar ataques. El capitán Morales se inclinó hacia adelante. Necesitaremos equipos de sigilo para eso. Ataques de precisión, no batallas a gran escala. Jack asintió. De acuerdo. No podemos permitirnos una guerra abierta. Todavía no. Esto es una guerra de sombras. Luchamos en la oscuridad. El equipo comenzó a planificar operaciones que los llevarían a lo más profundo de las líneas enemigas. Misiones peligrosas con poco margen de error. Mientras tanto, en la estación neutral, Jack recibió un informe preocupante de Kira. Comandante, hemos descubierto un plan para asesinar a representantes clave de la Tierra durante la próxima sesión del Consejo. Los conspiradores quieren decapitar su liderazgo antes de que las conversaciones de paz puedan progresar. El rostro de Jack se endureció. No podemos permitir que eso suceda. Aumenten el destacamento de seguridad y dupliquen todos los protocolos. Kira añadió, la confianza es escasa. Algunos de los más cercanos a usted podrían estar comprometidos. Jack miró por el visor. Entonces tendremos que vigilar cada sombra, especialmente las que sonríen más ampliamente. La siguiente sesión del consejo fue tensa hasta el extremo. Mientras Jack se preparaba para dirigirse a la asamblea, las fuerzas de seguridad patrullaban la cámara, sus armas discretas pero listas. Jack dio un paso adelante, su voz firme y autoritaria. Honorables delegados, el futuro de nuestra galaxia se encuentra en una encrucijada. Enfrentamos amenazas no solo desde fuera, sino desde dentro. Aquellos que buscan destruir la paz para su propio beneficio encontrarán a la Tierra inflexible. No nos presentamos como conquistadores, sino como protectores de la justicia, la libertad y la esperanza. Sus palabras provocaron reacciones encontradas. Algunos vitorearon, otros murmuraron descontentos. De repente, sonaron las alarmas. El personal de seguridad se movió rápidamente, deteniendo a figuras sospechosas antes de que pudieran llegar al estrado. Asesinos capturados antes de que pudieran atacar. La cámara estalló en caos, pero la voz tranquila de Jack restauró el orden. Este ataque demuestra que nuestras advertencias eran ciertas. Los enemigos de la paz están aquí. Debemos unirnos o caer divididos. En los días siguientes, la posición de la Tierra en el Consejo se fortaleció, pero el precio fue alto. La nave de guerra de Jack seguía siendo un símbolo de miedo y fuerza, necesario pero aislante. Por la noche, Jack encontraba poco descanso. La carga del liderazgo pesaba mucho. La línea entre guerrero y diplomático se desdibujaba. Pensó en la gente de la Tierra, resiliente, feroz y esperando. Que él les trajera esperanza. La galaxia era una tormenta de sombras y luz.
y la nave de guerra de la Tierra estaba en su ojo. La calma después del ataque al Consejo no era paz en absoluto. Los ecos del intento de asesinato aún persistían en los pasillos de la estación neutral. Un duro recordatorio de que, bajo la apariencia de la diplomacia, se jugaban juegos mortales. El comandante Jack Riley sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Apenas había comenzado. El vigilante permanecía atracado, pero su tripulación trabajaba incansablemente reforzando los protocolos de seguridad, reparando los daños de escaramuzas anteriores y preparándose para lo que pudiera venir. Jack, mientras tanto, se encontraba atrapado entre los roles de soldado y diplomático, un paseo por la cuerda floja sin red de seguridad. En el centro de mando, Jack estudiaba los informes que llegaban de los agentes de inteligencia infiltrados en las profundidades del Consejo Galáctico. Sus hallazgos pintaban un cuadro sombrío. Los conspiradores estaban mucho más extendidos de lo previsto. Tenían aliados en cada rincón: políticos, líderes militares, incluso algunos simpatizantes de la Tierra que habían sido corrompidos o coaccionados. La teniente Arin rompió el pesado silencio. «Comandante, tenemos una nueva pista. Un informante de los Basari ha confirmado que los extremistas planean un ataque a gran escala contra las redes de comunicación y las líneas de suministro de la Tierra. Quieren anular su capacidad de coordinación antes de la próxima reunión del Consejo». Los ojos de Jack se oscurecieron. «¿Cuándo?» «Dentro del próximo ciclo», asintió bruscamente. «Entonces actuaremos de forma preventiva. Capitán Morales, reúna equipos para operaciones encubiertas. Atacaremos su infraestructura antes de que ellos ataquen la nuestra». El capitán Morales hizo un saludo seco. «Entendido, comandante. Prepararemos los equipos de inmediato». Jack sabía que estas misiones eran peligrosas. Los objetivos estaban en lo profundo del territorio hostil, fuertemente defendidos y monitoreados, pero la vacilación significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad significaba la muerte para las posibilidades de supervivencia de la Tierra. Esa noche, Jack se retiró a la cubierta de observación de la nave. Las estrellas parpadeaban frías y distantes, indiferentes a la agitación política de abajo. Dejó escapar un lento aliento, tratando de calmar su mente. Kira se unió a él en silencio, su presencia un consuelo tranquilo en medio de la tormenta. «Se vuelven más audaces», dijo en voz baja. «Los extremistas no se detendrán hasta que controlen el Consejo o los destruyan a ustedes». Jack se volvió hacia ella. «¿Qué podemos hacer para detenerlos?» «Exponerlos», respondió ella. «Pero ten cuidado. Su alcance es largo y su paciencia corta. Un movimiento en falso y lo usarán para tildar a la Tierra de amenaza, no de víctima». La mandíbula de Jack se tensó. «Necesitamos ser más listos que ellos, no solo más fuertes». Kira asintió. «Exacto. Por eso debes confiar en unos pocos, pero cuestionarlo todo». Mientras tanto, los equipos encubiertos comenzaron sus misiones. Jack observó de cerca las transmisiones tácticas mientras los escuadrones de sigilo se infiltraban en instalaciones enemigas, saboteaban comunicaciones e interrumpían cadenas de suministro. Los ataques fueron rápidos y precisos, diseñados para causar daño sin encender una guerra a gran escala. Sin embargo, cada éxito tenía un costo. Algunos equipos apenas escaparon de emboscadas. Otros informaron de una resistencia inesperada que sugería que los extremistas tenían espías dentro de sus propias filas. En el vigilante, la tensión hervía a fuego lento mientras se extendían los rumores de traidores acechando dentro del propio cuerpo diplomático de la Tierra. Jack sabía la verdad. Los enemigos no siempre eran externos. Una tarde, mientras Jack se preparaba para una reunión informativa, el capitán Morales se acercó con una expresión sombría. «Comandante, hemos identificado a un sospechoso. Alguien cercano a la delegación de la Tierra. Ha estado pasando información a los extremistas». Los ojos de Jack se entrecerraron. «¿Quién?». Morales dudó. «El teniente Arlon. Estaba asignado al destacamento de seguridad, pero tuvo contactos inexplicables con conspiradores conocidos». El corazón de Jack se hundió. «Tráiganlo». El interrogatorio fue brutal, pero necesario. Bajo presión, el teniente Arlon se derrumbó,
revelando una red de traición mucho más profunda de lo esperado. Confesó haber pasado secretos, saboteado comunicaciones e incluso orquestado ataques menores contra el propio vigilante. Jack sintió una furia fría. ¿Por qué traicionar a tu propia gente? Arland se burló. La Tierra está condenada. La galaxia no los aceptará. Es mejor servir a los que sobrevivirán. La voz de Jack era de hielo. Elegiste el bando equivocado. Responderás por tu traición. La noticia causó conmoción en el vigilante. La confianza se hizo añicos, pero Jack lo usó como un sombrío recordatorio. La supervivencia significaba vigilancia, incluso contra los propios. A medida que se acercaba la siguiente reunión del Consejo, Jack preparó su discurso final. Tenía que ser más que palabras. Tenía que ser una declaración de que la Tierra resistiría sin importar el costo. La Cámara se llenó de nuevo de delegados, la tensión más densa que nunca. La seguridad era más estricta, pero Jack sabía que el peligro acechaba en cada sombra. Cuando dio un paso adelante, su voz llevaba el peso de un planeta que luchaba por su vida. Enfrentamos a enemigos que nos verían destruidos, no porque los amenacemos, sino porque nos negamos a ser ignorados. La Tierra se presenta aquí no como un conquistador, sino como un superviviente. Exigimos un lugar en esta galaxia fundado en la verdad, la justicia y el derecho a existir. La asamblea guardó silencio. Muchos conmovidos por su pasión, otros endurecidos en su oposición. De repente, una violenta explosión sacudió la cámara. Los sistemas de emergencia se activaron mientras el caos estallaba una vez más. Jack actuó al instante, coordinando la evacuación y asegurando al personal clave. Los extremistas habían atacado de nuevo, tratando de silenciar la voz de la Tierra. Después, el Consejo finalmente acordó formar un grupo de trabajo de investigación especial, con representantes de mundos neutrales, para erradicar a los conspiradores y traer la paz. Jack regresó al vigilante, agotado pero resuelto. Se detuvo una vez más en la cubierta de observación, contemplando las estrellas que contenían tanto esperanza como peligro. La nave de terror había demostrado no ser solo un arma, sino un símbolo de la negativa de la humanidad a ser borrada. La lucha por el futuro de la Tierra estaba lejos de terminar. Los pasillos del vigilante bullían con una energía cautelosa. A pesar del tentativo alto el fuego y la formación del nuevo grupo de trabajo, nadie a bordo creía que la paz estuviera realmente al alcance. El comandante Jack Riley se movía por el centro neurálgico de la nave como un hombre que llevaba el peso de todo su mundo sobre sus hombros. Cada conversación, cada informe, se sentía como una cuenta atrás para la siguiente crisis. Los informes de inteligencia pintaban un panorama sombrío. Los extremistas, aunque debilitados por los recientes ataques y arrestos, se habían adentrado aún más en la clandestinidad, incrustándose en gobiernos civiles, mandos militares e incluso en los mundos neutrales que se declaraban imparciales. Su objetivo era claro: desestabilizar el Consejo, fracturar la frágil alianza y reavivar una guerra total, una que podría aniquilar a la Tierra antes de que tuviera la oportunidad de posicionarse como un igual. Jack conocía lo que estaba en juego. El fracaso no era solo la derrota. Era la extinción. En la sala de estrategia, el mapa holográfico de la galaxia parpadeaba mientras Jack y sus oficiales revisaban la última información. Comandante, los extremistas han coordinado ataques contra múltiples convoys de suministro dirigidos a los aliados de la Tierra, informó sombríamente el capitán Morales. Están tratando de aislar a la Tierra política y militarmente. Jack asintió. Corta la cabeza y el cuerpo caerá. Necesitamos atacar sus centros de mando y nudos de comunicación simultáneamente antes de que puedan reagruparse. La teniente Arin tecleó en su consola. Hemos localizado 3 ubicaciones clave. 2 en planetas en disputa y una en un cinturón de asteroides utilizado como estación de retransmisión. Preparen equipos de asalto, ordenó Jack. Entraremos rápido y con fuerza. Sin errores. Mientras comenzaban los preparativos, Jack se retiró brevemente a sus aposentos. Se sentó junto a la ventana, mirando la negrura infinita. Las estrellas parecían pacíficas, indiferentes a la agitación. Pensó en la Tierra, su planeta natal, marcado por guerras y luchas, pero intacto.
Las palabras de Kira resonaban en su mente: confía en pocos, cuestiónalo todo. Pero a medida que la soledad y la sospecha crecían, Jack sentía la aplastante soledad del mando. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Era la propia Kira, apareciendo en el umbral. Jack, llevas más que solo el destino de la Tierra, dijo en voz baja. Llevas las esperanzas de muchos que creen en la paz. Él la miró, cansado pero resuelto. No tengo el lujo de dudar. O ganamos esta lucha o la Tierra muere. Ella se acercó. Entonces déjame ayudarte. Los Basari tienen recursos y aliados dispuestos a apoyarte. Jack asintió lentamente. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Los equipos de asalto se lanzaron al amparo de la oscuridad. Naves furtivas se deslizaron a través de las defensas enemigas, desplegando escuadrones especializados entrenados para ataques quirúrgicos rápidos. Jack monitoreaba su progreso con ansiedad. Cada objetivo estaba fuertemente custodiado, y los extremistas estaban desesperados, usando todos los trucos sucios para frenar a las fuerzas de la Tierra. En la estación de retransmisión de asteroides, Arin lideraba un escuadrón que desactivaba las antenas de comunicación. Las explosiones resonaron en el vacío mientras las cargas detonaban, cortando la capacidad de coordinación de los extremistas. En los planetas en disputa, los equipos se infiltraron en búnkeres subterráneos y centros de mando. La lucha fue brutal y a corta distancia. Las sombras se movían con intención letal, y el aire crepitaba de tensión. Jack observaba las transmisiones tácticas, con el sudor perlando su frente mientras los escuadrones encontraban una resistencia superior a la esperada. Un equipo fue inmovilizado y los refuerzos se retrasaron por las fuerzas enemigas. «Envíen refuerzos ahora», ordenó Jack, su voz cortante. La lucha se prolongó durante horas, cada segundo contaba. Finalmente, después de batallas agotadoras, los equipos de asalto aseguraron sus objetivos. La red de los extremistas yacía en ruinas, fragmentada y desorganizada. De vuelta a bordo del Vigilante, una ola de alivio cauteloso recorrió a la tripulación. Pero Jack sabía que la victoria era solo táctica, no estratégica. Durante el informe, Kira entregó noticias inquietantes. Comandante, mientras sus fuerzas atacaban su infraestructura, los extremistas lanzaron ataques de represalia en varios mundos neutrales. Están tratando de forzar la mano del Consejo para impulsar una guerra total antes de que pueda consolidar sus ganancias. Los ojos de Jack se oscurecieron. Son desesperados y peligrosos. Morales añadió, necesitamos preparar las defensas de la Tierra. Si el Consejo falla, los extremistas harán sangrar a la galaxia. La voz de Jack era firme pero fría. Entonces sangraremos con ellos si eso significa proteger nuestro hogar. Días después, cuando el Consejo se reunió de nuevo, las tensiones explotaron. Jack se presentó ante la asamblea. La imponente sombra del Vigilante se proyectaba a través de las enormes ventanas de la cámara. Delegados, comenzó. Los extremistas han mostrado su verdadero rostro. Prefieren ver mundos destruidos que comprometerse con la paz. La Tierra está lista para defenderse a sí misma y a todos los que buscan la justicia. Pero no podemos hacer esto solos. La galaxia debe unirse antes de que sea demasiado tarde. Algunos delegados asintieron. Otros apartaron la mirada, no dispuestos a enfrentar la verdad. De repente, una explosión sacudió la sala del Consejo. El pánico estalló. Las fuerzas de seguridad entraron en acción, repeliendo a extremistas armados que intentaban tomar el control. Jack se movió rápidamente, coordinando las defensas y asegurando la evacuación del personal clave. La lucha se extendió a los pasillos, los disparos resonando mientras el Consejo descendía al caos. En el caos, Jack vio a Velor, el embajador Atari, luchando junto a los guardias de la Tierra. Sus miradas se encontraron, y Jack vio algo inesperado. Respeto. Después de la batalla, la determinación del Consejo se endureció. Se formó una nueva coalición, uniendo a la Tierra y a varios mundos neutrales contra la amenaza extremista. Jack sintió que el peso de la responsabilidad cambiaba. Ya no era solo un guerrero, ahora era un símbolo, un líder, forjando alianzas incómodas en la hora más oscura de la galaxia.
De vuelta en el Vigilante, mientras las reparaciones y los preparativos continuaban, Jack encontró un momento de quietud en la cubierta de observación. Kira se unió a él, las estrellas brillando detrás de su forma cristalina. «Tenemos una oportunidad», dijo en voz baja. Jack miró hacia afuera, el fuego de la determinación ardiendo en sus ojos. «Por la tierra, por la paz, seguimos luchando». La coalición nació en fuego y sangre. Forjada por la necesidad desesperada de sobrevivir contra un enemigo común que amenazaba con desgarrar la galaxia, la nave de guerra de la Tierra, el Vigilante, se convirtió en el punto de encuentro para mundos que una vez fueron extraños, ahora unidos por el miedo, la esperanza y la voluntad de luchar. El comandante Jack Riley estaba en el puente del Vigilante, observando cómo las estrellas se desdibujaban mientras la nave saltaba por el hiperespacio hacia el corazón del territorio extremista. Su rostro estaba marcado por una sombría determinación, cada línea grabada con las cargas del mando. «Capitán Morales», dijo Jack, volviéndose hacia su segundo al mando, «nuestra misión es clara. Atacaremos con fuerza y rapidez para desmantelar el poder restante de los extremistas antes de que puedan reagruparse o extender el caos a más mundos». Morales asintió, con los ojos afilados. «Nuestros aliados están listos. Casas Basari y mercenarios de sistemas neutrales se han unido a nuestras filas, pero espere una resistencia feroz». La mandíbula de Jack se tensó. Resistencia o no, no fallaremos. Cuando el Vigilante emergió del hiperespacio cerca de un sistema en disputa, la flota de la coalición se reunió. Naves de todos los tamaños y formas, sus colores e insignias un tapiz de diversidad unido por una sola causa. Jack se dirigió a los comandantes reunidos a través de una comunicación holográfica. «Esta lucha es más grande que cualquier planeta o pueblo», dijo. «Es una lucha por el futuro de cada mundo que se atreve a soñar con la paz. Debemos estar unidos, disciplinados e implacables. Demostrémosle a los extremistas que la galaxia no caerá ante el miedo». Los comandantes de la flota respondieron con sombría determinación. La batalla comenzó bajo la fría luz de un sol lejano. Las fuerzas extremistas surgieron de bases ocultas, sus naves rápidas y despiadadas. Pero la coalición estaba preparada. Tácticas perfeccionadas a lo largo de meses de planificación y escaramuzas reñidas. El Vigilante lideraba la carga, sus enormes cañones desatando torrentes de plasma que desgarraban las líneas enemigas. Jack coordinaba los ataques con precisión, su voz tranquila pero autoritaria en medio del caos. En el fragor de la batalla, la mente de Jack estaba afilada como una navaja, calculando trayectorias, anticipando maniobras enemigas y protegiendo a las naves aliadas atrapadas en el fuego cruzado. Pero los extremistas luchaban con desesperación, lanzando ataques suicidas y desplegando cazas camuflados que ponían a prueba las defensas de la coalición. Durante un momento crítico, los escudos del Vigilante parpadearon bajo un bombardeo masivo. Las explosiones sacudieron la nave y las fluctuaciones de energía amenazaron sus sistemas de armas. ¿Informe de daños?, ladró Jack. La voz del ingeniero Silva crepitó por los comunicadores. Generadores de escudo de proa al 50%, fluctuación del reactor estabilizándose, pero no estable. Estamos desviando energía de sistemas no esenciales. Jack apretó los dientes. Manténganlo. No podemos perder el Vigilante ahora. En medio del caos, un nuevo mensaje se abrió paso a través de la estática. Era Kira, su voz urgente. Comandante, los informes de inteligencia indican una estación de mando extremista oculta en el planeta de abajo. Es el centro neurálgico que coordina estos ataques. Si lo destruimos, acabaremos con su capacidad para seguir luchando. Los ojos de Jack se entrecerraron. Preparen un equipo de asalto. Quiero esa estación destruida. La misión era arriesgada. Los asaltos planetarios siempre eran brutales, especialmente contra enemigos atrincherados, pero Jack sabía que era necesario. El equipo de asalto descendió en naves furtivas, deslizándose a través de las defensas planetarias al amparo de la noche. Jack coordinaba de forma remota, guiándolos a través de terrenos traicioneros y patrullas mortales. Luchando a través de búnkeres enemigos, el equipo llegó a la estación de mando. Las explosiones sacudieron la instalación mientras las cargas detonaban,
enviando ondas de choque a través de la red enemiga. Pero mientras el equipo se extraía, los refuerzos enemigos se acercaron rápidamente. Un feroz tiroteo estalló y las bajas aumentaron. El corazón de Jack latía con fuerza. Mantengan la posición. La evacuación está en camino. La supervivencia del equipo era incierta, pero su sacrificio paralizó la estructura de mando de los extremistas, comprando un tiempo precioso para la coalición. De vuelta en el Vigilante, Jack se enfrentó a una sombría realidad. La guerra estaba lejos de terminar, pero la marea estaba cambiando. Mientras la coalición se preparaba para futuras campañas, Jack encontró breves momentos para reflexionar sobre la Tierra, sobre la humanidad y sobre el precio de la supervivencia. Kira se le acercó en la cubierta de observación, su presencia tranquila en medio de la tormenta. «Luchamos por la paz», dijo suavemente. «Pero debemos estar listos para lo que venga después». Jack miró las estrellas, la determinación ardiendo en sus ojos. «Por la Tierra, por todos nosotros. Seguimos luchando». La victoria sobre la estación de mando extremista fue un punto de inflexión, pero la guerra estaba lejos de terminar. La coalición había asestado un duro golpe. Sin embargo, el enemigo seguía siendo peligroso, disperso, vengativo y capaz de atacar en cualquier momento. El comandante Jack Riley lo entendía mejor que nadie. Cada día era una batalla, no solo en el espacio, sino en los corazones y las mentes, donde la confianza era frágil y la traición podía golpear desde dentro. Mientras el Vigilante navegaba por el vacío estrellado hacia su próxima misión, Jack estaba en la cubierta de observación, observando la negrura infinita con una mente aguda que repasaba estrategias y contingencias. El frío silencio del espacio era engañoso. Ocultaba amenazas que esperaban explotar. «Comandante, tiene una visita», anunció la teniente Arin, rompiendo la quietud. Jack se giró para ver a Kira entrar en la cubierta, su forma cristalina brillando suavemente bajo las luces de la nave. A pesar de las interminables batallas y la contienda política, su presencia seguía siendo un ancla firme para él. «Recibimos una llamada de socorro de uno de nuestros mundos aliados», dijo Kira en voz baja. «Los extremistas han lanzado un asalto sorpresa. Están tratando de fracturar la coalición antes de que pueda unirse por completo». Los ojos de Jack se oscurecieron. ¿Dónde? Sistema Epsilon 9, un pequeño cúmulo de planetas habitables. Los extremistas atacaron rápido, golpeando instalaciones militares y objetivos civiles por igual. Jack apretó los puños. «Preparen una flota de respuesta. No podemos dejar que destrocen lo que hemos construido». En cuestión de horas, el Vigilante lideraba una fuerza de tarea de la coalición que se precipitaba por el espacio hacia Epsilon 9. La flota era una mezcla de veteranos curtidos en batalla y reclutas nuevos. Naves de diferentes diseños y tamaños, unidas bajo una bandera común. Jack se dirigió a sus comandantes por los comunicadores. «Esto es más que una misión de rescate. Es una prueba de nuestra fuerza y determinación. Los extremistas quieren quebrarnos, convertir a los aliados en enemigos a través del miedo y la destrucción. No dejaremos que eso suceda. Luchamos por cada mundo que cree en la paz». Los comandantes respondieron con determinación, sus voces resueltas contra el telón de fondo de la guerra. La batalla por Epsilon 9 estalló bajo un sol rojo sangre. La flota de la coalición se enfrentó a los extremistas en un brutal combate espacial. Las explosiones iluminaban la oscuridad mientras las naves danzaban a través de mortales andanadas de plasma y misiles. En el Vigilante, los ojos de Jack estaban fijos en las pantallas tácticas. Los extremistas luchaban con una desesperación feroz, desplegando tácticas de guerrilla y ataques sorpresa diseñados para sembrar el caos. «Escudos aguantando al 70%, informó la ingeniera Silva, con la voz tensa. «Sistemas de armas operativos, pero estamos recibiendo fuego intenso en el lado de babor». Jack asintió. «Desvíen energía a los escudos de babor y concentren el fuego en la nave insignia enemiga». El Vigilante desató un bombardeo devastador, apuntando a la nave insignia enemiga con precisión. El enorme crucero se estremeció bajo el asalto, sus escudos parpadeando antes de colapsar finalmente. «Nave insignia abatida», confirmó la teniente Arin.
Pero la victoria estaba lejos de estar asegurada. Los extremistas se dispersaron, lanzando ataques de golpe y fuga en mundos civiles cercanos. En tierra, las fuerzas de la coalición trabajaban febrilmente para defender instalaciones clave y evacuar a los civiles. Jack coordinaba con los comandantes de tierra, equilibrando los ataques ofensivos con los esfuerzos humanitarios. Los extremistas, sin embargo, eran despiadados. Apuntaban a plantas de energía, antenas de comunicación y refugios civiles, tratando de anular la capacidad de respuesta de la coalición. La mente de Jack iba a toda velocidad. Esta guerra no se trataba solo de potencia de fuego. Se trataba de proteger vidas, de mantener la esperanza. En medio del caos, Jack recibió una transmisión encriptada de una fuente desconocida. Comandante Riley, si quiere la paz, escuche con atención. Hay fuerzas dentro de sus propias filas trabajando para sabotear la coalición. No confíe en nadie por completo. El mensaje le heló la sangre a Jack. ¿Quién envió esto?, exigió. La fuente permaneció sin identificar, pero la advertencia era clara. La traición acechaba de cerca. De vuelta en el Vigilante, Jack convocó una reunión con sus oficiales superiores. Estamos luchando no solo contra los extremistas, sino contra sombras dentro de nuestra propia coalición, dijo sombríamente. Necesitamos erradicar a los traidores antes de que destruyan todo por lo que hemos luchado. La teniente Arin asintió. Aumentaré los protocolos de seguridad e iniciaré una investigación discreta. El capitán Morales añadió, no podemos dejar que el miedo nos destroce. La confianza es nuestra mayor arma y nuestra mayor vulnerabilidad. Jack estuvo de acuerdo. Entonces nos mantendremos firmes. Nadie quebrará nuestro espíritu. A medida que la batalla por Epsilon 9 continuaba, la coalición comenzó a cambiar el rumbo. Con ataques coordinados y una determinación renovada, el control de los extremistas se debilitó. Jack encontró breves momentos para reflexionar sobre el costo, las vidas perdidas, los mundos marcados, las frágiles alianzas puestas a prueba por el miedo y la duda. Pero a través de todo ello, la feroz voluntad de la humanidad ardía con fuerza. Una noche tranquila, mientras el Vigilante orbitaba un puesto de avanzada de la coalición reparado, Jack estaba junto a Kira en la cubierta de observación. La galaxia sigue siendo un lugar peligroso, dijo ella en voz baja. Jack miró a las estrellas. Pero somos más fuertes que nunca. Por la Tierra, por la coalición, por el futuro. Seguimos luchando. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de una esperanza silenciosa. La guerra contra los extremistas había llevado a la galaxia a su punto de quiebre. Mundos que antes eran indiferentes al ascenso de la Tierra ahora estaban firmemente aliados, pero el costo aumentaba. El Vigilante cortaba el hiperespacio como una espada a través de la oscuridad, llevando a Jack Riley y su flota de la coalición hacia el siguiente sistema volátil, el último bastión conocido de los extremistas. Dentro del centro de mando, la atmósfera era tensa. Jack estaba de pie sobre el mapa holográfico, señalando la ubicación del mundo fortaleza del enemigo, un planeta marcado por siglos de conflicto. Su superficie estaba plagada de complejos fortificados y extensas zonas industriales dedicadas a la producción de guerra. La inteligencia sugiere que su búnker de mando principal está debajo de la ciudad de Draos, dijo Jack, tocando el mapa. Aquí es donde coordinan los ataques y fabrican armas. Destruirlo paralizará sus operaciones. El capitán Morales, su segundo al mando, frunció el ceño. No será fácil. Draos está fuertemente defendida. Torretas orbitales, baterías antiaéreas y fuerzas terrestres entrenadas en guerra urbana. Los extremistas saben que vamos. La mirada de Jack era de acero. Entonces los golpearemos rápido y con fuerza. Sin piedad. La flota emergió del hiperespacio sobre Draos. Una amenazante mole de ciudades y fábricas de guerra se extendía bajo ellos. Los extremistas no perdieron el tiempo en lanzar oleadas de escuadrones de cazas y barcazas de misiles dirigidas a las naves de la coalición. Los escudos del Vigilante brillaron mientras el fuego enemigo se estrellaba contra el casco. Las alarmas sonaron y la nave se estremeció bajo el asalto. ¿Informe de daños?, exigió Jack. La voz del ingeniero Silva era firme a pesar del caos.
Los escudos han bajado al 60% en el lado de estribor. Estamos desviando energía para reforzar los sistemas críticos. Jack asintió, luchando contra el impulso de pasearse. Devuelvan el fuego. Apunten a la base de lanzamiento. Tenemos que detener sus refuerzos. Los enormes cañones del vigilante desataron torrentes de plasma, rasgando hangares y dispersando a los cazas enemigos. La batalla en órbita fue feroz y caótica, una danza mortal de luz y destrucción. Mientras tanto, en la superficie, las cápsulas de desembarco de la coalición atravesaban la atmósfera, llevando equipos de asalto al corazón de Draos. Jack observaba atentamente las transmisiones tácticas mientras los soldados se enfrentaban a extremistas atrincherados en brutales combates callejeros. La ciudad era un laberinto de escombros y humo, con cada esquina como una potencial trampa mortal. Las fuerzas de la coalición se movían con precisión, pero pagaban un alto precio. Un equipo informó haber encontrado un búnker fuertemente fortificado bajo el centro de la ciudad, el centro de mando de los extremistas. Jack dio órdenes sin dudarlo. Envíen refuerzos y preparen cargas de demolición. Tomaremos ese búnker. Horas después de iniciada la batalla, Jack recibió noticias inquietantes de la teniente Arin. Comandante, nuestras comunicaciones han sido interrumpidas. Parece que los extremistas han desplegado un dispositivo PEM avanzado dirigido al vigilante y a nuestra flota. La sala se tensó. Sin comunicaciones, coordinar la flota y las fuerzas terrestres sería casi imposible. Ingeniero Silva, ¿podemos proteger nuestros sistemas del PEM? Estamos en ello, pero la tecnología está más allá de nuestras capacidades actuales. Podríamos tener una ventana de vulnerabilidad. La mente de Jack iba a toda velocidad. Entonces actuaremos rápido. No podemos permitirnos perder el control ahora. Cuando el pulso PEM golpeó, los sistemas parpadearon y las alarmas gritaron. El vigilante se sacudió violentamente, pero sus sistemas centrales resistieron. Jack apretó los dientes. Control manual activado. Capitán Morales, prepárese para llevar a la flota a través de maniobras evasivas. Morales asintió bruscamente. Entendido, comandante. A pesar del caos, las fuerzas de la coalición en tierra siguieron avanzando. Jack coordinó el asalto a través de canales de respaldo, guiando a los equipos de asalto más adentro de las entrañas de la ciudad. Finalmente, los equipos de demolición irrumpieron en el búnker de mando. Las explosiones sacudieron la instalación, enviando ondas de choque a través de la red de los extremistas. Pero la victoria tuvo un costo. Los contraataques enemigos se intensificaron y las bajas aumentaron. Jack se negó a ceder. Mantengan la línea. Terminaremos esta lucha aquí. A medida que la batalla llegaba a su fin, las fuerzas extremistas se fracturaron, sus líderes capturados o muertos. El búnker de mando yacía en ruinas, un símbolo de la determinación de la coalición. Jack estaba en la cubierta de observación del vigilante, mirando el maltratado planeta de abajo. Hemos ganado una batalla, le dijo en voz baja a Kira. Pero la guerra no ha terminado. Ella asintió. Todavía hay sombras ahí fuera esperando. Los ojos de Jack se endurecieron. Entonces las encontraremos, y lucharemos hasta que la galaxia sepa que la Tierra nunca retrocederá. De vuelta en el vigilante, llegaron noticias de que una de las principales ciudades de la Tierra había sufrido un ataque terrorista. Una célula durmiente extremista había golpeado, recordando a todos que el enemigo podía llegar incluso al corazón de la Tierra. La mandíbula de Jack se tensó. Protegemos nuestro hogar y a nuestros aliados. Luchamos en todos los frentes. La guerra de la coalición contra los extremistas se había convertido en una prueba de resistencia, fe y la voluntad de la humanidad por sobrevivir. Y Jack Riley estaba en su centro, el comandante que se negaba a dejar que la tierra fuera borrada. El polvo apenas se había asentado en Draos cuando llegó la noticia de que la propia tierra se había convertido en un campo de batalla. Una serie de ataques coordinados por células durmientes extremistas sacudieron las principales ciudades. Ataques a centros de comunicación, sabotaje de redes eléctricas y actos de terror diseñados para sacudir los cimientos mismos de la sociedad humana. El comandante Jack Riley estaba en el puente del vigilante, ahora atracado en la órbita de la Tierra,
su rostro grabado con agotamiento y una feroz determinación. La guerra había llegado a casa. Hemos luchado a través de las estrellas, dijo Jack, con la voz baja pero resuelta. Pero ahora luchamos por nuestras propias calles, por nuestra propia gente. La coalición se unió, no solo para proteger a aliados lejanos, sino para defender a la propia tierra. Las patrullas de la flota se intensificaron, las fuerzas terrestres se entrenaron y las redes de inteligencia se movilizaron para erradicar cada célula extremista oculta en las sombras. Jack sabía que esta era la prueba definitiva, no solo de armas o tácticas, sino del espíritu de la humanidad. En las semanas siguientes, los defensores de la Tierra contraatacaron con una fuerza implacable. Las células durmientes fueron descubiertas y desmanteladas. Las ciudades se reconstruyeron en medio de las cicatrices del ataque. Pero más que eso, la humanidad se mantuvo unida, desafiante ante el miedo y el odio. Al mismo tiempo, los esfuerzos de la coalición por purgar a los extremistas de la galaxia dieron sus frutos. Uno por uno, los conspiradores cayeron, sus redes rotas y sus ambiciones aplastadas. Jack se dirigió al Consejo Galáctico en una sesión histórica, transmitida a todos los mundos. La Tierra no vino a la galaxia con las manos abiertas, dijo, porque durante demasiado tiempo fuimos ignorados, menospreciados y amenazados. Enviamos una nave de guerra, no para aterrorizar, sino para declarar nuestro derecho a existir, a ser escuchados y a mantenernos fuertes. Sus palabras resonaron mucho más allá de la Tierra. La galaxia había aprendido una dura lección. La fuerza exigía respeto, pero el respeto también requería confianza. Años más tarde, la paz, frágil pero real, se asentó sobre las estrellas. La Tierra resurgió de las cenizas de la guerra no como un planeta guerrero renegado, sino como un miembro respetado de una comunidad galáctica unida. Jack Riley, ahora una leyenda entre muchos mundos, miraba las ciudades reconstruidas de la Tierra. Las cicatrices de la batalla permanecían, pero también la esperanza de un futuro forjado por la resiliencia y el coraje. Luchamos con fuego, reflexionó. Pero al final, fue la voluntad de la humanidad de sobrevivir y proteger lo que nos dio la victoria. La nave de terror se había convertido en un símbolo no de destrucción, sino del espíritu inquebrantable de la humanidad, una advertencia para aquellos que amenazaran a la Tierra y una promesa para aquellos que soñaban con la paz. La galaxia había cambiado para siempre, y la Tierra había reclamado su lugar entre las estrellas.